Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, Patria Grande, Planeta Tierra. Les saluda a su servidor Darwin Andrade, estamos 17 de octubre del 2023. Martes 17 de octubre del año 2023. Está dándose un conflicto en Israel, porque uno de los grupos rebeldes, el grupo Hamas, terroristas les llaman, los aliados de Estados Unidos, obviamente. Claro, para ellos, los que buscan justicia por sus pueblos y reivindicaciones por sus pueblos les llaman terroristas. Cuando ellos ejercen el terrorismo a nivel terrorismo universal, bueno, no universal, no, terrorismo planetario, Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. No sé, ustedes recordarán que hicimos un trabajo hace mucho tiempo atrás cuando fue Guillermo Lasso y sus ministros, no me acuerdo cuál era. Paco Moncayo, es que Paco Moncayo fue parte del Mossad israelí. A ver, Paco Moncayo trabajó con el finado, déjeme recordar el nombre, Silvio Salomón Heller. Con Silvio Salomón Heller. ¿Quién fue Silvio Salomón Heller? Fue el secretario del consulado de Israel aquí en el Ecuador por muchos años, alrededor de 15 años trabajó en la embajada de Israel aquí en el Ecuador. Miembros del Mossad israelí. Y Paco Moncayo con Guillermo Lasso dicen, vamos a pedir asesoría a Israel. Uno de los países más seguros del mundo y los que tienen a la Mossad israelí junto con Estados Unidos. ¿Y yo qué les dije en aquellas épocas? ¿Qué mencioné en aquellas épocas? ¿Qué les dije yo? A ver, ¿cómo puede ser un referente de seguridad Israel, un país que está en conflicto con muchos países del Medio Oriente y de la Liga Árabe que no los quieren, que no los aceptan? Y dijimos en esas épocas, o sea que Guillermo Lasso va a pedir que les brinden servicios o asesoramiento de seguridad a Israel. Y en esa época lo dijimos, o sea, Israel no es un referente de seguridad, pues. Si ellos son los terroristas capitalistas neoliberales que imprimen terrorismo a nivel planetario en todos los países. Estos actuaron por todos los países. Los viejitos de hoja de ruta, ellos conocen bien y ellos te dan con cada país. Y en efecto, o sea, y nosotros tenemos referencia. Por ejemplo, en Vietnam fue terrorismo propuesto por Estados Unidos. En Irak, contra Saddam Hussein, que era un socio de ellos, era parte de la CIA, Saddam Hussein, fueron a Irak y lo atacaron. En Irán, por el petróleo, desde los años 30, por el interés del petróleo, atacaron a Irán. Lo mismo que, claro, en el conflicto con Kuwait y todas esas cuestiones, cuando empezaron la guerra del Golfo. Con Muammar Gaddafi, de la misma manera. Entonces, estos son terroristas, estos son verdaderamente terroristas. Se le llamaba terrorismo de Estado, pero este sería terrorismo internacional por estos estados, ¿no? Y la Unión Europea y la OTAN, todos esos referentes. Entonces, no puede haber seguridad. Y ahora se han de dar cuenta ustedes, que todo lo que decíamos en este preciso momento, cuando Israel está en conflicto con Líbano, con Palestina, el crimen al líder de la Organización de la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, lo mataron con polonio, un veneno utilizado ¿por quién? Por los organismos de inteligencia ¿de dónde? De la gente de la Unión Europea y Estados Unidos, con polonio. Luego de que le hicieron los exámenes a Yasser Arafat, el principal líder de la Organización de la Liberación de Palestina. Entonces esto viene con muchos antecedentes atrás. Y Hamas realiza esta incursión. ¿Cuándo qué?
Cuando llevan a hacer unos conciertos en la frontera con Gaza e Israel, van a hacer un concierto de música electrónica con puro droga, lo dicen los medios occidentales, no lo dicen Al Jazeera, no lo dice China Global o no lo dice Russia Today, no lo dicen los medios del Medio Oriente o de Rusia o de China, lo dicen los mismos medios de acá, de la zona occidental. Que a ver, a mí me encanta la música electrónica, la música disco, todo tipo de género de música, me encanta, me fascina, porque admiro el arte. Pero cuando le meten droga, cuando le meten excesos, cuando le meten abusos, ahí no estoy de acuerdo yo. ¿Y qué hicieron? Organizar, porque esos pueblos, los musulmanes, la gente del Islam, no acepta pues ese tipo de comportamientos. Droga, exceso, sexo, abusos, dentro del criterio o de las creencias de esas religiones. Entonces, ¿qué fueron? A provocarles. ¿Con quién? Un poco de gente drogadicta de todo el mundo, con las banderas de colores. Que una cosa es respetar a los grupos LGBTIQ y más, homosexuales, lesbianas, intersexuales, transexuales, y bueno, y toda la gama amplia que existe. Pero cuando es natural, cuando lo incentivan con droga, incluso pederastia, abuso de niñas, niños y adolescentes, le meten estos grupos de drogadictos, de miserables, y organizan ese tipo de fiestas. ¿Para qué? Para provocar. Y ahí actuó el grupo Hamas. ¿En defensa de qué? De sus costumbres. Porque no son ellos los que vinieron a meterse a Estados Unidos, no son ellos los que se fueron a meter en la Unión Europea. Fueron los de Estados Unidos con Israel que se fueron a meter cerca de Gaza. Entonces es una reacción. Irán, aquí está la parte clave. Irán tiene ya su misil hipersónico. Y hace poco realizaron pruebas donde que la cortina de hierro o el domo antimisiles que tiene Israel no lo va a poder. De hecho, solamente el grupo Hamas, con algunos cohetes, algunos artefactos de guerra que utilizó, le sobrepasó y le pisoteó a al sistema de inteligencia de Israel. Y el domo o la cortina de hierro también que se le llama, no les funcionó. O les funcionó a medias o colapsó. Entonces, dicha seguridad jamás existió. Era cuestión de tiempo para confirmar lo que nosotros ya hicimos y anunciábamos cuando dijimos que Guillermo Lazo con Paco Moncayo se equivocan al pedir asesoramiento a Israel. ¿Quiénes son los más adelantados? Y han resistido los ataques de Estados Unidos. Y la inteligencia, que debe ser mucho más reverenciada o admirada. La de Cuba, pues. La de Cuba. ¿Por qué ellos no les permitieron a los gringos? Claro, obviamente porque Rusia, Unión Soviética en aquellas épocas, le protegía. Igual que a Venezuela. Si no era por los cisnes blancos, aquellos aviones de alta gama, con capacidad de albergar cabezas nucleares, es decir, podían portar bombas atómicas para cualquier tipo de acciones. Llegó a Venezuela para proteger, porque Estados Unidos le iba a invadir a Venezuela. Entonces, por ese lado, los gringos quedaron mochitos, no pudieron tomarse Venezuela, utilizaron a payasos como Guaidó. Bueno, ahorita Daniel Noboa también es parte de esas cuestiones, aunque también tiene relaciones con Rusia Noboa, ¿no? Yo no sé qué pito tocan aquí. En realidad no sé qué pito tocan porque tiene buenas relaciones con Rusia.
Por el otro lado, Rafael Correa, lo que pasa es que el suegro de Rafael Correa era miembro de la OTAN, un alto oficial de la OTAN, el padre de la esposa de Rafael Correa, de Anne Malherbe. Entonces yo no, ahí también no comprendo por qué Rusia con Vladimir Putin le daba bastante espacio a Rafael Correa, cuando Rafael Correa tiene a su suegro que era de la OTAN. Esa es la parte que no comprendí. Y por eso Rafael Correa como que de alguna forma como que no estuvo de acuerdo con el tema de Ucrania. Cuando nosotros hemos comprobado que Rusia tuvo que defenderse de Ucrania porque tenían laboratorios biológicos, o sea, para crear este tipo de virus, de bacterias y sin número de cuestiones para ataques biológicos. En la frontera con Rusia, en la frontera con China y en la frontera, los laboratorios de Estados Unidos biológicos, laboratorios biológicos, en la parte de el África, en los países africanos que no eran en la gran mayoría católicos o que no creían en la religión católica. En la frontera con China y en la frontera con Rusia. Ahí estaban los laboratorios biológicos. Y por eso Rusia en Ucrania tuvo que intervenir, porque ahí estaban los laboratorios. Y luego se descubrió que ahí habían laboratorios del COVID. Recordarán bien. Entonces, todo es un contexto georreferencial, un conflicto geopolítico, geomilitar y todo lo que ustedes puedan considerar. Jamás nos equivocamos. Y lo que nosotros dijimos se confirmó recién, cuando Israel ya recibe su parte por el grupo Hamas. Y eso que falta, el Estado Islámico que reaccione, falta que reaccionen, ¿cuál más es el otro? Que se me fue, el Hezbollah y otros grupos más. Entonces el Medio Oriente en este momento ya debe estar actuando. Se le abre otro frente a Estados Unidos aparte de Ucrania. El Vaticano está en riesgo y es posible que le ataquen en cualquier momento. No sé cuánto demore, más temprano que tarde o más tarde que temprano, pero va a llegar esa cuestión. El otro conflicto, el de Taiwán. Ahí está un poco fresca las cosas porque China debe actuar y finiquitar de una vez por todas su soberanía sobre Taiwán para que Estados Unidos no utilice, así como utilizó a Ucrania o a otros países. Corea del Norte también. Corea del Norte y con Corea del Sur, la división que provocó Estados Unidos en esas partes. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. La injerencia que todavía tienen sobre Japón. La multipolaridad está siendo un hecho. La unipolaridad de Estados Unidos con la Unión Europea se está resquebrajando. La desdolarización es un hecho. China, Rusia especialmente, en los acuerdos comerciales y monetarios con China, ya está poniendo otro referente del manejo del sistema financiero del mundo. Se intentará desdolarizar. De hecho que sí. Y por supuesto Ecuador debería hacer un análisis de la economía con respecto a esas otras variables económicas que va a haber, con respecto al yuan chino y a la moneda de Rusia, las rupias creo que son, ¿no? Las rupias de Rusia. Entonces, no puede quedarse, ¡ay, qué dolarización! El tema de los bitcoins, de los dineros electrónicos, ¡ay! Eso también todavía está por analizarse. Entonces, en efecto, el conflicto en Israel, ese es el principal, se va a marcar. De aquí empieza una nueva historia mundial. Porque una vez que se le neutraliza a Israel, se tranquiliza el Medio Oriente y sin conflicto Estados Unidos ya no tiene poder. La Unión Europea ya no tiene poder. Se pacifica esa zona porque a Israel hay que imponerle por parte de los países del Medio Oriente y a nivel internacional. La ONU, que nunca funcionó,
porque permitió muchas atrocidades y arbitrariedades de la Unión Europea y de Estados Unidos y la OTAN. Entonces la ONU no sirvió para nada. De tal modo que la multipolaridad es la que se presenta ahorita como la única alternativa. Y en otras palabras, democratización. Verdadera democratización. Ahora sí. Cambió la historia del mundo y nos sentimos orgullosos de haber sido parte de todo esto. Nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esto, aunque la estupidez de la gente del TENA, la ignorancia de esta gente del TENA, porque ellos hacen grupo y nos atacaron. No, vean, ellos utilizan a drogadictos, a mocosos, a culicagados, a gente ignorante, gente estúpida, gente descerebrada. O sea, drogadictos que porque se fuman un poquito de droga, ellos ya. Y utilizan a esos zarrapatrosos mientras que nosotros realizamos este tipo de cuestionamientos y que a nivel internacional lo saben. A nivel internacional lo saben. Y saben que damos en el clavo y que les identificamos y variamos, somos parte del cambio. Afortunadamente que sí. Y ahí están las cosas. Ahí están. A nosotros que nos importa que esos guambras imbéciles sigan drogando, que se maten con su sobredosis, que se metan droga, que se metan trago, que se metan todo su veneno. A nosotros por nosotros denles más droga para que sigan matándose, autoeliminándose su cerebro y dañando las neuronas. Y jejeje, jajaja, jejeje, jajaja. Lo único que sabe, porque su cerebro no da para más, obviamente. Y la gente conocedora, ellos saben. Muchas autoridades saben y utilizan como referencia nuestros trabajos. Nosotros no tenemos seguidores, pero nuestras posturas sirven para cambiar algunas cosas, que como neoliberales muchos de ellos saben que están realizando mal y que para mejorar su imagen ante el pueblo optan por implementar algunas cosas de las que nosotros opinamos y damos nuestros criterios. Dejémoslo hasta aquí, 17, casi 18 minutos. Entonces, en el Líbano, Palestina, me parece que en todo el planeta está siendo condescendiente y está optando por dar sus opiniones en favor de Palestina. Porque obviamente que Israel fue el centro religioso de lo que era como catolicismo y la imposición del catolicismo, del cristianismo, allí en Israel, va a terminarse para siempre. Los países del Medio Oriente, el Islam, que también tienen diferencias, dificultades entre ellos, pero no tanto como con la occidentalización y la cristianización de parte de Occidente. De pronto habrán otras cuestiones religiosas para el futuro, ¿verdad? Pero ya no va a ser la imposición del cristianismo como tal. Ahora sí nos despedimos, hemos analizado esta otra parte. Y como siempre lo decimos, hasta la victoria siempre y que viva la patria grande.